convincentes, no vamos a llegar a hablarles de secretos de Estado ni cosas que generalmente el estudiante ya ha visto antes, ¿sí? El estudiante va a traer un modelo mental de lo que nosotros vamos a plantear en nuestra clase previamente, ¿sí? Es importante identificar estas concepciones fundamentales y identificar aquellas que no permiten avanzar según el modelo que nosotros tenemos de clase, de lo que planeamos como objetivo en la clase. Hay unos modelos que eventualmente pues sí cumplen con lo que tenemos previsto, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo poder ayudarlos a elegir ese desafío intelectual de que su modelo mental no esté en línea con la clase que nosotros queremos dar, o sea, que tenemos preparada? Pues, lo que se habla en el libro, lo que propone, es que tenemos que ponerlos en situaciones convincentes en las cuales estos modelos que ellos traen, pues generalmente no funcionarían. ¿Sí? Yo traigo pues, un ejemplo chiquito, y es, por ejemplo, pensemos en que mi clase que yo les vengo a dar a ustedes es pintar el logo de la UIS. ¿Sí? Y Adriana, que es muy buena estudiante, tiene un concepto mental de que ella dice que el verde lo saca de las hojas de los árboles. ¿Sí? Pero yo le vengo a decir a Adriana, lo que pasa es que necesitamos que el verde lo saques combinando el amarillo con el azul. Y tú estás convencida de que el verde es de las hojas de los árboles, pero para pintar el logo de la UIS necesitamos un verde manzana, no sé dónde hay un logo de la UIS por acá. Bueno, un verde manzana que generalmente las hojas de los árboles no lo va a tener. Entonces, Adriana tiene un concepto, un modelo mental que no es malo, no está equivocado, pero que no va en consecuencia con lo que queremos enseñar. ¿Sí? ¿Qué le tengo que decir yo a Adriana? Pues la situación en que te voy a poner es, vamos a pintar el logo de la UIS, no vas a conseguir hojas de árboles que tengan el verde manzana de la UIS. Si lo hacemos con este modelo que es amarillo y azul, utilizas un poco más de amarillo y llegamos al verde que queremos. ¿Sí? Pero hay un poco la intención sería más bien, píntala del verde que tú quieres con hojas de la UIS y compara con el logo de la UIS. ¿Qué diferencias encuentras? Es distinto el tono. ¿Cómo podríamos lograr un mejor tono? ¿Sí ves? Esa sería la diferencia en decirle, ese verde no sirve, coja el mío. ¿Sí? Usted dice que ese le sirve, probemos a ver. Póngalo con hojas de la UIS, a ver si le sirve. Comparemos los tonos, los desiguales. Ahí estoy llevándola a ella a ese problema. Que tú planteas. A ese problema que queremos convencer para que el modelo mental que queremos pues, llevar pues funcione, si el estudiante lo ha adquirido y si el estudiante ha entendido que al problema al que se enfrenta, pues el modelo, no lo llamamos equivocado, no sería equivocado, sino que no está en línea con lo que queremos enseñar, pues realmente no le funcionaría. ¿Listo? Bueno. Aquí vamos a tener una serie de preguntas, entonces esa apenas la primera parte. Ahí está. Ponles el QR grandecito. Para el que quiera el código es 812-900. Sí, ese sí puede. Aló, Daniel. Ya. Me falta escribirlo, pero ya. Ya me llegó. No, volvemos a cargarlo al mood, para que quede toda la biblioteca. ¿20 nos fuimos? ¿Listo? ¿Falta alguien? ¿Alguien más quiere entrar o por eso 20? ¿Que quién quiere galletas? Bueno, ya que. Ya no tengo. Ellos lo tienen en el celular, es que ahí está. Ahí está en modo ellos libres. ¿Ah?
está apareciendo a ustedes en el celular. Las A, cuatro a preguntas. cada uno de su área. Mira el marcador, mira el marcador. Ahí está quienes van primero. Ahí ya están los 5 primeros. Héctor, aplauso para Héctor. Glonic, ¿quiénes son Glonic? Glonic. Dele al podio y a la profesora. Gracias. ¿Quién digo yo? Héctor y Gloria y Nicolás. ¿Y quién fue el tercero? Juan. Juan. Ah, Juan. Y el tercero. ¿Y Juan? ¿Ya le dio Juan? Listo, continuamos. La cuarta pregunta que se hacen es, ¿qué información necesitarán entender mis estudiantes para responder las principales preguntas del curso y desarmar sus presunciones? Entonces, como docentes, precisamente lo que estamos hablando ahorita antes de empezar la clase, la exposición, es, nosotros no estamos destinados a llegar y descargar toda la información que tenemos sobre los estudiantes y que ellos se cojan eso y es la información que es. Tenemos que presentar la información y que ellos, o información nueva, y que los estudiantes, a partir de sus propias preguntas, pues logren el conocimiento. ¿Sí? Entonces, los estudiantes deben obtener esta información y desarrollar una capacidad propia para comprenderla y aprender a utilizarla. Si volvemos al ejemplo del color verde de la WIS, yo le puedo enseñar a Adriana toda la teoría del color, pero no es una descarga de información y que ella lo coja, no, toca decirle, vamos a trabajarlo, vamos a trabajar los verdes que tenemos, los verdes que tú puedes sacar, los verdes que podemos trabajar, y cómo con esa información nueva, pues el estudiante puede llegar a lo que busca. ¿Sí? Entonces, aquí es lo que vamos, ¿cómo podrán obtener esa información de la mejor manera posible? A través de conceptos claves. ¿Sí? Yo puedo hablar de toda la teoría del color, pero no es necesario, solo necesito darle a Adriana los conceptos claves que necesitamos para obtener ese verde. ¿Sí? ¿Y cómo puedo hacer yo para que los estudiantes, a través de la información nueva y fuera del aula puedan aprender pues, esta nueva información y puedan llevarse a los nuevos conceptos, a lo que les estoy intentando buscar, al objetivo de mi clase? ¿Sí? La quinta pregunta que surge en el libro es cómo ayudar a los estudiantes que tengan dificultades a la hora de comprender las preguntas y utilizar las evidencias y los razonamientos para responderlas. Acá algo interesante que se baja bajo todo el marco del libro es que enseña cómo ser un profesor bajo la misma metodología que quiere que uno aplique, que es realizándose cuestionamientos, estimulando ese aprendizaje que hemos venido trabajando en muchas otras exposiciones, estimular al estudiante el por qué, preguntarle, pero nunca nos da una respuesta de cómo lo debemos hacer, porque nosotros como profesores, desde cada perspectiva que nosotros tenemos en nuestra área de estudio, vemos diferentes metodologías que se puedan adaptar. Entonces, si yo vengo y enseño una, estoy diciendo, pero si yo tengo otra idea, ¿por qué no? Y nosotros mismos docentes venimos acostumbrados a mirar otro tipo que siempre nos enseñan como no adoctrinemos, enseñemos. Sí, enseñamos a cuestionarnos qué mejores metodologías hay. Ahora, hay algo muy interesante cuando estuve revisando artículos sobre la ciencia que se manejaba bajo mi área de estudio, yo empecé a mirar sobre la teoría de la decisión. Y hay cosas que, por casualidades de la vida, como muchas veces nos encontramos con cosas diferentes que aplican en ese ámbito. ¿Qué aplica la teoría de decisión acá? Resulta que decía un científico muy famoso hace 18 años que yo no les puedo venir a mis estudiantes y dejarles la misma cantidad de trabajo que se dejaba en esa época. Porque en esa época, estamos hablando de 18 años, él hace con evidencia de ese momento, estamos
hablando que hace 18 años y pasa, digamos, no tanto como ahorita, los profesores tenían, o nosotros como estudiantes, alumnos, la única preocupación mental de ellos era, ¿tengo hijos? Pues sí, temprano o tarde, pero voy a tener hijos. ¿Cómo los voy a mantener? Ya veo unas familias con mucho tiempo libre, entonces ahí pues ellos podían tener toda la cantidad de tiempo posible. Ahora, venimos evolucionando y ya hoy nos preguntamos, ¿voy a poder comprar una casa? ¿Voy a poder tener la capacidad económica que quisiera tener? No sé, voy a poder comer mañana, voy a sacar a mi familia adelante, voy a mantener mis hijos. Son preguntas que así uno les ponga la cantidad de trabajo que uno quiera, siempre van a estar. Y lo único que va a hacer es que uno, con esas preguntas que ya tiene, no entorpece el desarrollo y el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Porque con o sin tu trabajo, ellos van a tener esas preguntas siempre. Entonces hay muchas metodologías. Otra que aplica acá es cómo puedo ayudar a estudiantes a comprender mayor profundamente. Cada estudiante desarrolla muchas veces diferentes metodologías de aprendizaje. Hay que explorar diferentes. Pasó en un colegio, teníamos una niña, la niña pues simplemente respondía a los exámenes, eran de matemáticas. La niña respondía el numerito y ya. Pero la profesora le ponía siempre cero. Y llega el papá ya pues súper bravo, es que mi hija es súper inteligente. O sea, claro, yo como papá yo no voy a decir que es que mi hija cómo está sacando ceros y es que le va bien. Y la respuesta es la correcta. Cuando la profesora entra a revisar cómo aprende la niña, resulta que la niña tenía una agilidad matemática mucho mayor que la de los demás. Entonces la niña le decía, la profe la puso, explícame cómo haces el procedimiento. No, profe, mira, tú me enseñaste, pongo el palito acá, y ese es el resultado, yo lo pongo. Pero como docente cerrada, que pasa mucho todavía, ella pensaba que era que le estaban copiando a alguien. Claro, yo también entiendo ese punto de vista. Yo como docente hoy miro una pregunta bien, yo voy a decir que la niña se está copiando porque es que no tiene procedimiento. ¿Sí? Entonces, hay muchas metodologías de aprendizaje que desde todas las áreas se pueden aplicar. Otra muy interesante, acá que incluso aplica con esa, ¿cómo enfrentar a los estudiantes con problemas conflictivos? ¿Sí? Acá vuelve bajo la misma metodología de generemos ese aprendizaje, esa curiosidad. Cuando desde mi área de estudio, cuando me empezaron a estudiar estadística, yo me acuerdo que pues estadística acá es maravillosa cuando uno la ve en la vida aplicada realmente a lo que sirve, pero uno está acostumbrado a ver que la fórmula y que el por sí que esto, y uno dice, pero este ladrillo, ¿cómo? En esa curiosidad mía propia, que es la que uno quiere que los estudiantes desarrollen, una vez investigué y encontré un estudio hecho a aplicaciones de citas y estadística aplicada a citas, que si yo hago X cantidad de scrolls y todo, les doy a hacer la mayoría de personas que van a aparecer son estadounidenses, americanas, y hacen un estudio estadístico impresionante que uno dice, venga, porque yo no cojo esto y lo llevo a enseñarlo. Sí, en vez de yo poner el ladrillo, claro, una vez ustedes ven la aplicabilidad, hay algo más bacano. Tengo muchos amigos ludópatas. ¿Por qué no enseñamos estadística con el casino? Como ven, es que ¿por qué le va a apostar al número 36 al 002? Es que la probabilidad es 1 sobre la cantidad, o sea, no tiene sentido, o sea, la probabilidad de que usted le vaya a pegar al número, no, pero es que el número caliente y el número frío, y no sé qué. O sea, esa curiosidad de la vida real, de casi todos los estudios son aplicados. Yo no creo, acá creo que muchos matemáticos, por más que ustedes le den a los números, siempre buscan una aplicabilidad de pronto de otras áreas o muchas otras áreas. Entonces, si descubrimos y enseñamos esa curiosidad, venga, pero mire que esto me sirve para tal cosa, esto para tal otra, pues genero un mucho mayor donde me enseñan a esos estudiantes cómo va, ¿sí? Y si tengo conflictos, pues debatamos. Venga, profe, pero es que entonces, ¿por qué en el blackjack esto? No, pero profe, es que a mí me salió esto, y tuve 21 seguidos y todo. Ese debate genera más conocimiento, más curiosidad y genera un mayor aprendizaje. La siguiente pregunta, ¿cómo averiguaré lo que ya saben y lo que esperan del curso? Ya establecimos que las personas aprenden con mayor efectividad cuando intentan resolver sus propias preguntas, ya lo veníamos hablando. También hablamos de que los modelos mentales pues, no generalmente están fuera de línea, sino a veces están en línea con lo que queremos aprender, con lo que queremos enseñar. Entonces, ¿cómo averiguaré cómo son esos modelos mentales que traen nuestros estudiantes? ¿Cuáles son los intereses de lo que quieren aprender realmente los estudiantes de nuestro curso? ¿Sí? ¿Cómo puedo ayudarlos a ver la conexión entre sus preguntas que quieren resolver y los asuntos que yo ya he elegido para tratar del curso? Aquí es donde nosotros tenemos que pues, plantearnos realmente si cambiamos nuestra metodología de curso, ¿sí? Si cambiamos nuestros objetivos, si los hacemos en linealidad con los intereses que traen los estudiantes a nuestro curso, ¿sí? O pues simplemente aceptamos, ya sea hasta con algo de frustración, de que pues, lo que planteamos ya venía con el modelo mental de los estudiantes. Eso es mucha charla.
señor, chicharra paralizadora. Ah, caray. Entonces, rápidamente, estoy preparado como docente para realizar cambios a las sesiones que yo tenía preparadas para conectar con los intereses de mis estudiantes. Pues ahí es donde nos tenemos que ver cómo vamos a cambiar lo que nosotros teníamos planeado hacer en nuestro curso. Vamos a darle rápido. La octava, ¿cómo ayudar a los estudiantes a aprender, a examinar y valorar su propio aprendizaje y capacidad de razonamiento? Y lo más importante, señalado y subrayado, leer de forma efectiva, analítica y vigorosa. Ya hemos trabajado la información que yo le doy a los estudiantes, sus propias preguntas, su propia forma de conseguir la información, pues, de conocimiento, ¿sí? ¿Qué viene después? Vamos a tener que trabajar la lectura, sobre todo la lectura crítica, pero no todas las lecturas son iguales. Un físico no lee igual que un abogado, no lee igual que un ingeniero, ¿sí? Todos tienen diferentes campos y disciplinas pues, para ir allá. ¿Qué es lo que necesitamos? Transmitir no solo el conocimiento, sino las estrategias específicas que nosotros queremos, o bueno, que vamos a dar en nuestro curso para ganar este conocimiento, ¿sí? Es importante crear este entorno de aprendizaje que promueva autonomía y el aprendizaje a través, pues, de experiencias propias, como tal. ¿Listo? El código 159-138. Bueno, los primeros 10. Se fue. ¿Sigo cuánto ya? ¿Otra galleta? Luigi. Le quitó en el último minuto a Héctor la posición. Ya partimos para no pagarla. Entonces, ahora es la forma en la que se califica, cómo califico a mis estudiantes. Entonces, acá hay algo muy interesante que muchas veces llegan a las clases y uno mismo lo hacía de pregrado, lo primero que quería hacer la primera clase era cómo me van a evaluar. Me decía, profe, tal, y uno muchas veces, si la clase era muy tediosa, entonces uno, si no le califica, no solo asistencia, pues te iba por ahí 1 o 2 clases antes del parcial para entender el tema y ya. Pero entonces acá, más allá de la asistencia, más allá de la metodología de evaluar, es como primero ayudamos a aprender a los estudiantes y luego sí decimos o miramos metodologías de evaluar. Ahorita hay infinidad de cantidad de formas, de pronto otra vez de cada área es un poco más distinto porque algunas son más, sí, evalúo ciertas cosas, otra manera una respuesta específica, pero pues acá el foco no tiene que ser realmente que si está bien o está mal, porque es que las notas afectan muchas cosas. Si yo puedo haber estudiado 5 días antes, pero es que el día anterior me terminó mi novia y pues me va a ir de mal, ¿sí? Entonces la nota no tiene que ser más allá como un factor como así cuchilla, sino un factor como venga, necesito aprender más, necesito tal cosa, necesito mejorar esto, ¿sí? Que el estudiante se enfoque en mejorar aquello que no le sirvió atrás y realmente uno evalúe la capacidad del estudiante desde el inicio de coger y empecé de una forma y voy adquiriendo un conocimiento a lo largo que de pronto en ese lapso de tiempo hasta el final se vio como cruzado por ciertas cosas, pero que al final el estudiante sí quiso y sí aprendió y sí se llevó algo que se tiene que evaluar dentro de la materia.
bastante interesante, que incluso tenemos una muy bonita acá presente que la aplica muy bacano, y es la metodología de uno aplicar y hablar con sus estudiantes o frente a un público, como si usted estuviera haciendo una charla con un amigo en un café. Muchas veces vemos el profesor que se cree esto y por favor no me toque, no se me acerquen, y hablo como si yo fuera el científico y estuviera dirigiéndome a científicos, pero es que yo tengo que hablar qué público me estoy dirigiendo. En un café yo con un amigo, oye, empiezo a hablar, no, parce, tal, y eso me sale y me fluye y digo y hablo. Igual, si soy experto en mi tema porque soy profesor de esa materia o de ese tópico, pues me va a salir la información fluida, pero si yo me sesgo a que tengo que ser términos, pues no me va a salir. Esto de las manos, esto de hablar, esto de moverse, eso sale natural cuando uno está hablando. Usted coge y habla con su amigo por teléfono y le está contando el chisme, y usted coge y manotea y uno habla y mira, pero sale natural. Sí, es una forma interesante de comunicarse con los estudiantes. La profesora Vic, ella es una gran ponente de esa metodología. Ella nos habla, nos mira, nos trata, y desde su posición como profesora, como cabeza de la clase, no pierde ese respeto y se mete con sus estudiantes para poder enseñar de una mejor forma el tema. Entonces acá pues la comunicación tiene que éxito solo si estimula a los estudiantes a pensar. Entonces todos los días no con algo que me aprendí, sino que los estudiantes hagan con más preguntas para llegar a reforzarlas. Con estas dos preguntas que vienen, el libro las abarca con más preguntas. La número 11 dice: ¿cómo explicaré de forma comprensible los estándares intelectuales y profesionales que utilizaré para calificar el trabajo de los estudiantes? ¿Y por qué usaré estos estándares? ¿Cómo ayudaré a los estudiantes a aprender a calificar su propio trabajo utilizando estos estándares? Entonces aquí resaltan la frase de Paul Travis que dice: si los estudiantes no pueden aprender a juzgar la calidad de su propio trabajo, entonces no han aprendido. Entonces es muy importante uno medirse también para mejorarlo. Y aquí plantean preguntas como: ¿cómo puedo guiar a los estudiantes para que comparen la forma en que se trabaja en este curso con respecto a otros cursos? ¿Cómo puedo ayudar a los estudiantes a comprender y adoptar estándares de razonamiento? Y la siguiente pregunta: ¿cómo entenderemos de la mejor forma los estudiantes y yo mismo la naturaleza, el progreso y la calidad de su aprendizaje? Aquí esta pregunta busca que el estudiante comprenda su propio aprendizaje, ¿sí? Y plantea preguntas como: ¿cuáles son, digamos que esos indicadores que me permiten saber cuando el estudiante entienda algo? ¿Cuándo sabremos, o bueno, de qué forma sabremos cuál es la manera en que razona el estudiante? ¿Sí? Incluso dicen que los estudiantes podrían ayudar a diseñar la manera de entenderlo. Y es ahí donde mencionan que la confianza comienza a aparecer conforme profesores y estudiantes se escuchan unos a otros. Bueno, tenemos la pregunta 13, realmente es una pregunta donde resume todas las preguntas anteriores, y es: ¿cómo crearé un entorno para el aprendizaje crítico natural en el que insertar las destrezas y la información que quiero enseñar mediante ejercicios, ya sean tareas, cuestiones, que los estudiantes encuentren fascinantes? ¿Cómo podré proporcionar ese entorno de aprendizaje prácticamente seguro, crítico y natural, con el fin de que los estudiantes puedan probar, fallar, retroalimentarse y volver a probar? Aquí prácticamente lo que les decía, esta pregunta es la pregunta que engloba todas esas preguntas anteriores, y para los profesores, para los mejores profesores, los profesores efectivos, esto es algo fascinante, algo que prácticamente para ellos es una cuestión que llevan hacia un proyecto auténtico, ¿sí? Y eso a la clase, ¿sí? A la disciplina que van a dar. Ese proyecto lo desmenuzan tanto con el fin de que haya un aprendizaje de esa enseñanza que van a dar en esa disciplina. Es por eso que el libro nos trae dos ejemplos que me encantaría contárselos, que prácticamente es el de Chad Richardson. Este es un profesor de sociología que llega al departamento de sociología de la Park University, Texas, en el año de 1977. Esta universidad queda en el valle de Río Grande, que queda prácticamente al extremo, en el sur de Texas. ¿Y qué encuentra él? Él encuentra una diversidad cultural, debido a que la mayoría de sus estudiantes son hablantes de español, son estudiantes que vienen descendientes de mexicanos, y que prácticamente son escasos con el fin de estar en una universidad para aprender, porque no solamente porque están en un umbral de pobreza, sino que vienen, digamos, prácticamente hasta son los primeros que llegan a la universidad de sus familias a estudiar. Aparte con ello, él también encuentra esa diversidad, porque el 20%
entrevistas a contrabandistas, a personas que vienen, que ayudan para que lleguen a los Estados Unidos por medio de la frontera, va a ser también a personas que, bueno, y a diferentes empleadores que prácticamente tienen a los inmigrantes allá en los Estados Unidos. Entonces, todo con el fin de conocer esa diversidad y llevar a cabo ese concepto y esa ampliación sociológica. ¿Qué hace en su primera clase? Él les enseña pues, ese proyecto. Ya después él llega a las siguientes clases mostrándoles cómo hacer una entrevista, cómo hacer un relato, y las siguientes clases ya son conceptos sociológicos que ellos pueden salir a hacer pues, su investigación. Eso fue en el año 1977 y años posteriores. En el año 1983 él llega de nuevo a la clase y él dice, esto me parece, aunque es una tarea auténtica, aún sigue siendo una tarea muy escolar, porque él les sigue enseñando esos conceptos sociológicos, a pesar de que ellos están afuera, allá haciéndose el proyecto de investigación. Cuando ellos vuelven él como que se centra y otra vez él dice, normalmente, cuando nosotros estamos, los niños aprenden esa lengua materna, ¿cierto? Ellos van, los niños cuando están aprendiendo la lengua materna, aprenden no por las reglas, sino a partir de ejemplos. Y eso realmente fue lo que lo llevó para hacer ese proyecto en el año 1977. Para él, no hacerlo tan escolero como lo venía haciendo con estos conceptos, él hace una pausa y va al periódico local y les dice que va a empezar a publicar todos esos relatos etnográficos que viene transmitiendo desde el año 1977 y llega a la clase de aula y también les da esos relatos a sus estudiantes. Aquí ya podemos ver algo muy, muy básico y algo que podemos recoger de allí, y es que él trae los ejemplos para que sus estudiantes también hagan sus nuevas escrituras de esa investigación etnográfica. Al comienzo los estudiantes se sienten intimidados porque pues vienen de sus compañeros y también van a saber que lo de ellos también va a estar a los años posteriores. Pero después ellos ya sienten la confianza suficiente para empezar a escribir sus relatos durante este proyecto. Entonces, algo muy bueno que encontró Charles Richardson con esto es ya publica en el año 1999 ya llega a publicar 350 relatos etnográficos. ¿Qué vio en sus estudiantes? Encontró la capacidad de que ellos se sientan prácticamente un poco más motivados de su diversidad cultural. La pudieron contar a diferentes regiones por este periódico local y aumentó la autoestima y confianza intelectual y mejoró esa escritura, lectura crítica y análisis sociológico. Esto con este ejemplo de Charles Richardson. Tanto que uno de sus estudiantes llegó a ser cátedra de un departamento de sociología de una universidad en Texas. Y tenemos otro ejemplo, el de Charlie Cano. Esta es la Facultad de Diseño de Rhode Island. Este profe Charlie Cano, él lo que hace existen proyectos para poderse graduar en esta universidad, en esta facultad de diseño. Estos consisten en los estudiantes de la Facultad de Diseño Industrial, los de arquitectura, los de arquitectura como ambiental y los de edificios, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa aquí? Él ve que existe una metodología lineal, es decir, que cada proyecto, primero hacen los de diseño, los de arquitectura, diseños, por ejemplo, se lo pasan al de diseño industrial y así sucesivamente hacen su proyecto. Entonces él para y con unos colegas, él se decide hacer una estructura que pueda ser en conjunto, que puedan ver la disciplina en conjunto, la de diseño, y que pues puedan hacer un proyecto en conjunto. ¿Qué pasa aquí? Pues van a hacer un problema prácticamente, van a hacer las soluciones de un problema colectivo. Él llega al primer día a su clase, él les demuestra que no va a ser ese juez al final de ese trabajo, sino que él va a ser un colaborador, un asesor personal de sus trabajos. Él les muestra la confianza de que ese proyecto prácticamente va a ser un proyecto real, un proyecto
Quisiera tener una de preguntas adicional, pero por tiempo no vamos a Vale, perfecto. Las galletas. Y denle las galletas a los que ganaron